Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast favorito, Frecuencia Quiropráctica. Yo soy Kevin. Yo soy Isaac. Y este es un espacio para hablar de quiropráctica por quiroprácticos. En esta semana, como siempre, vamos a compartir un poquito de la información que resulta importante, verídica, acerca del trabajo de los quiroprácticos, que nos encargamos de ajustar sus columnas vertebrales. Esto con el fin de que tanto esta como las estructuras que tienen alrededor, como los músculos, ligamentos, discos intervertebrales y el sistema nervioso, se encuentren bien, puedan estar saludables y sobre todo que puedan funcionar. Por eso en esta semana hemos llegado a también querer tocar el tema neurológico acerca de cómo es que nuestro cuerpo está funcionando y la neuroplasticidad. Sí, claro. Bueno, para empezar, entendemos que la neuroplasticidad es la nueva conexión o la nueva conexión de cuerpos neuronales. Recordemos que el cerebro está trabajando o aprende por medio de las experiencias. Por ejemplo, si nosotros realicemos una nueva actividad, por ejemplo, andar en bicicleta, tocar un instrumento, estamos generando nuevas conexiones neuronales a través del cerebro. Y eso el cerebro lo codifica y lo almacena. Entonces el cerebro siempre está aprendiendo de experiencias, tanto buenas como malas, pero lo importante de aquí es que tiene que ser experiencias buenas para que el cuerpo pueda trabajar de una forma correcta. Esta neuroplasticidad básicamente representa la conexión de nuevas neuronas. Esto está mediado a las estimulaciones que son percibidas por el sistema nervioso. Nosotros como quiroprácticos, cuando ajustamos una subluxación vertebral en tu columna, ¿qué creen que pasa? Va a estimular, va a generar una estimulación, una sensación que va a percibir el sistema nervioso y las estructuras que tiene para esto, y va a generar cambios en la neuroplasticidad. En este caso, que están mediadas prácticamente con la nocicepción, la propiocepción y la mecanorrecepción principalmente, todas mediadas por el cerebelo y que son estimuladas con los ajustes. Sí, porque por ejemplo, si nosotros llegamos a tener alguna disfunción en nuestra columna vertebral, todos esos estímulos sensibles o esos estímulos aferentes que entran, los va a codificar el cerebro y por consecuencia va a enviar un estímulo eferente muy mal adecuada. Entonces el cerebro, en este caso hablamos de las subluxaciones, cuando hay subluxaciones a través de la columna vertebral, esa mala calidad de información se va a ver alterada, entonces el cerebro lo va a codificar de una forma errónea, entonces el sistema nervioso y tu cuerpo va a trabajar de una forma mala. Entonces el trabajo de los quiroprácticos es buscar y corregir esas subluxaciones vertebrales para restaurar el funcionamiento del sistema nervioso y hacer que esa neuroplasticidad pueda cambiar a través del cuidado quiropráctico. Sí, porque justamente el sistema nervioso tiene muchas funciones. Una de ellas es la de justamente tener una respuesta a cada estímulo que le llega de cada parte del cuerpo. Es como un sistema binario fusionado en un ser bilateral. Nosotros tenemos dos hemisferios y una parte controla la mitad del cerebro y otra, o esa es la idea que tenemos de acuerdo a cómo vemos anatómicamente la distribución, pero en general estos dos hemisferios trabajan en uno solo como un sistema para poder coordinar todas las funciones. La columna vertebral es muy importante en este proceso, ya que al ser el pilar del cuerpo sirve como el punto principal para poder tener una propiocepción más adecuada. ¿A qué me refiero? Nuestras posturas corporales, los movimientos como la danza artística, los movimientos en la natación, jugar fútbol, en todo se ve íntimamente involucrada la columna, la posición en la que está, y adaptándose siempre a las cargas, ¿no? En ayuda de los brazos y de las manos que le ayudan a estabilizar al cuerpo.
Entonces, cuando tú tienes una columna mal, ¿qué quiere decir? Voy a reformular la pregunta o mi punto. Cuando tú tienes una subluxación vertebral, la función en tu columna cambia. Entonces, las cargas vertebrales o que van a recibir estas vértebras no son las más adecuadas, van a limitar tu función, van a limitar tu expresión artística, van a limitar el que tú te puedas parar derecho, van a limitar el que tú puedas jugar fútbol y puedas rendir los 90 minutos, van a limitar que tu cuerpo se pueda desarrollar a su máximo potencial y van a limitar la neuroplasticidad. Porque ¿qué es lo que pasa? O mejor dicho, van a cambiar la neuroplasticidad que ya tiene el cerebro, llevándolo a un punto de degeneración, como si fuera una patología, ¿no? ¿Qué ha de pasar en la corteza de las personas, que es donde se degeneran las células, que tienen patologías donde su columna ya está seriamente alterada, como calcificaciones del ligamento anterior, como osteoporosis, sindesmosfitos, hernias? ¿Qué pasará con la información neurológica que está enviando su columna a su cerebro y que su cerebro le está dando una respuesta? Básicamente, pues está pasando un caos al cual el cuerpo siempre se está tratando de adaptar. Y ahí la función innata. Sí, porque recuerdo que yo leí que los problemas, ya sean crónicos, resulta que ciertas partes del cerebro tienen disminución de materia gris en ciertas zonas del cerebro, como en la corteza prefrontal, en el hipotálamo, etc. Entonces, los pacientes que llegan a acudir con nosotros por problemas de dolor de espalda, de cuello, lo que ustedes quieran, puede haber una disminución de la materia gris en el cerebro. Entonces, y aquí es donde entra la quiropráctica, ¿no? Porque no estamos para quitar el dolor, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que el paciente, o por medio del cuidado quiropráctico, se le quita el dolor. ¿Qué pasa con el cerebro? Cambia totalmente. Si tú quitas el dolor, entre comillas, estás cambiando al cerebro. Y si cambias al cerebro, estás cambiando las expectativas del paciente. Entonces, como ya les había mencionado desde un principio, el cerebro aprende por medio de las experiencias, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esas experiencias malas, como ya acabamos de decir, las malas posturas, los golpes, los movimientos bruscos, los movimientos repetitivos, todo eso va a estar afectando a tu sistema nervioso, no solamente al sistema, sino a tu columna vertebral. Entonces, lo que queremos es que la columna vertebral se esté moviendo completamente. A falta de movimiento, se genera procesos de enfermedad, procesos articulares, por ejemplo, patologías, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, las famosas lumbalgias, las osteoartritis, los picos de loro, todas esas patologías que los pacientes acuden, que no lo saben y que nosotros lo podemos ver por medio de estudios radiográficos, es lo que el cuerpo se está adaptando, ¿no? Se adapta a todo eso o esos malestares. Entonces, si el cuerpo se adapta, el cerebro se tiene que adaptar de una forma errónea, no se está adaptando de una forma correcta. La materia se está adaptando de acuerdo a las necesidades que existen en la misma. Lo dijiste muy bien y es justamente lo que pasa. Cuando nosotros observamos un proceso articular degenerativo en la columna vertebral, no es más que la representación de que tu sistema nervioso, de que la inteligencia innata que hay en ti está trabajando. Y es justamente como ver eso, ¿no? Quedarte maravillado. Por ejemplo, hace rato mencioné lo de la calcificación del ligamento de la columna, ¿no? O sea, el cuerpo fue tan inteligente que al necesitar más soporte, o en este caso, no dejar que las vértebras se sigan cambiando la curvatura o invirtiéndola, se calcificara a manera de que pudiera tener más soporte. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros como quiroprácticos entramos, revisamos caso por caso, columna por columna, lo mencionamos, una columna a la vez,
una persona, un paciente a la vez, y cuando les ayudamos con su dolor, cambiamos sus expectativas, lo dijiste tú, y eso, como lo mencionábamos, el no tener dolor en alguna parte de tu cuerpo cambia significativamente también tu estado de ánimo o la forma en la que percibes tu entorno, ¿no? Ahora imagínate cuando está presente una subluxación por mucho tiempo y quizá no genera síntomas en un inicio, pero ya después te duele la espalda, seguramente va a generar esa parte de irritación. Ajá, todo está alterado a través del sistema nervioso, ¿no? Por medio de la subluxación vertebral, todos esos estímulos que entran, pues son codificados por el cerebro y salen de una forma errónea. Entonces, cuando tu cuerpo está bien ajustado, todos los estímulos sensoriales entran de una forma correcta. Entonces, ¿cómo tenemos de respuesta? Una respuesta motor de una forma correcta, ¿no? Entonces, ahí abarcamos sobre el cuidado quiropráctico, sobre que las personas no esperar a que el dolor aparezca en sus vidas, ¿no? Simplemente tener una columna vertebral, la estamos usando constantemente, todo el tiempo está sometiéndose a tipos de estrés, todo el tiempo se está degenerando. Por ejemplo, si no tomamos agua, a futuro podemos tener problemas de discos. Si no estamos cayendo constantemente, la columna vertebral puede sufrir alteraciones mucho más adelante. Si estamos cargando de una forma inadecuada, es un sinfín de cosas, ¿no? Que la columna siempre va a estar ahí en primer lugar. No dentro de nuestra percepción, pero sí haciendo que funcione en nuestro cuerpo, día tras día. Día con día, tú te levantas de la cama, vas al baño, te lavas los dientes, te pones los zapatos, te echas un baño, te arreglas. Día tras día tú tienes tu cama, haces la comida, cargas la bolsa del mandado. Día con día tú vas al trabajo o vas sentado en el autobús, quizá observando tu celular. Día con día todos hacemos acciones que involucran a nuestra columna. Entonces es prioridad que todas las personas puedan tener esta atención quiropráctica, ¿no? Que todos tengan la oportunidad de poder ser ajustados. Y la quiropráctica es para todos, para todo tipo de edades, ya no hay limitaciones ni nada, ya lo habíamos hablado. Incluso hay técnicas específicas para tratar patologías y que se basan en ajustar segmentos de la columna, ¿no? Porque al final la quiropráctica se resume a eso, a el ajuste. Entonces hay técnicas para tratar diferentes patologías. Y mira qué sorpresa nos venimos enterando, que no solo actúa en un área local o en una patología especial, sino que impacta neurológicamente en todo su sistema, en todo el cuerpo. Recibir un ajuste es algo glorioso. Sí, porque pues el sistema nervioso está dentro de la columna vertebral. La columna es quien protege a ese sistema nervioso, ¿no? Y el cerebro, pues el cráneo. Entonces ese conjunto, pues está ahí, siempre está ahí protegiéndonos ante las adversidades o los problemas que podemos tener día a día. Sin embargo, recordemos que el cuidado quiropráctico siempre debe ser de primera instancia. ¿Por qué? Porque ahorita con estos tiempos de pandemia la gente está sometiéndose tanto a estrés que no debería estar en sus vidas, ¿no? Conforme ese miedo que tienen, ¿no? Hablando de la pandemia, ese miedo que tienen a contagiarse, o aquellas personas que todo el tiempo están sentadas en un escritorio pasando más de 8 horas ahí sin poder moverse. Entonces esos problemas de espalda surgen de primera instancia. Entonces ahí cuando la quiropráctica actúa para quitar ese problema o corregir más bien ese problema que tú puedes estar teniendo, ¿no? Porque ya lo habíamos dicho, la quiropráctica no se trata de tronar espaldas, no se trata de quitar tu dolor, sino se trata de mejorar la función de tu cuerpo para que tú puedas estar
de una forma, funcionando de una forma correcta. A eso me refiero con que pues debemos de visitar un quiropráctico, inclusive aunque no tengamos algún problema de algún problema en específico. Sí, yo veía una frase en Facebook del doctor Guevara que decía del ACP, del posgrado de filosofía, que la quiropráctica es encontrar, por ejemplo, ahorita que dices tú de tronar la espalda, y si se trata de hacer que crepite la columna vertebral, pues que crepite en el punto correcto, en el punto en el que tu cuerpo necesita que esa vértebra se acomode, y lo cual sea la consecuencia ese sonido. Entonces, la quiropráctica va de lo general a lo particular. Entonces, al ser un método deductivo y estar basados en, bueno, con un razonamiento deductivo, ¿no? Y estar basados en la práctica o basados en que al final todo se resume a ajustar tu columna, es muy importante que ahora se sepa que impacta en el sistema nervioso, en la corteza prefrontal. Como ya lo mencionábamos hace rato y lo platicaste, se presentaron algunos estudios o revisiones de casos clínicos, ¿no? Donde algunos pacientes tuvieron la oportunidad de ser examinados antes y después de un ajuste con una resonancia magnética como con contraste. La verdad no podría decirte bien el estudio, pero que se ilumina las áreas del cerebro que se ven estimuladas de acuerdo al tipo de estimulación que tienen, ¿no? Sí. Platícanos un poquito más. Bueno, igual se hicieron estudios con pacientes con dolor crónico. Entonces se encontraron que ciertas zonas del cerebro tenían disminución de materia gris. Después de los ajustes quiroprácticos o de tener un cuidado quiropráctico, pues esa materia gris, bueno, se volvieron a realizar estudios, ¿no? No sé cómo se llaman los estudios de resonancia magnética que se iluminan ciertas áreas del cerebro, no recuerdo bien, pero al realizar los ajustes encontraron que ciertas áreas del cerebro están cambiando, o sea, esa materia gris se vuelve a aumentar, ¿no? No se está atrofiando el cerebro. Y algo algo que igual quiero aclarar es que todo este impacto, toda esta investigación que se está haciendo es afín a que pues nuestra profesión siga creciendo, ¿no? A que tengamos algún sustento de que la quiropráctica puede funcionar, realmente funciona, y cómo es que la quiropráctica impacta a través del sistema nervioso, no solamente en articulaciones, no solamente en ligamentos o en tendones, sino a través del sistema nervioso, el que coordina, el que le da todas las funciones a tu cuerpo. Entonces, sí, porque es muy importante toda la gente que está haciendo investigación, los quiroprácticos que están pudiendo demostrar los efectos que son generados gracias a los ajustes dentro de la columna, es muy importante. Un ejemplo, el de la doctora Arantxa de Mués en Barcelona, donde con ratoncitos demostró que al hacer la estimulación con el método activador se generaba la creación de nuevos condrocitos que podrían fortalecer el cartílago de las rodillas de esos ratoncitos que se habían lastimado a propósito, y que pues bueno, es un ejemplo de también porque las personas aquí, por ejemplo mi abuelo con artrosis, mejoran. Sí, el cuidado quiropráctico puede mejorar ciertas condiciones, condiciones que el paciente podría tener, ¿no? Pero la misión o el principal objetivo de la quiropráctica es buscar la subluxación vertebral, corregirlo y dejar que el cuerpo haga su trabajo, ¿no? Hacer que el sistema nervioso haga su trabajo 24/7, hacer que el sistema nervioso funcione de una forma correcta. Igual, por ejemplo, la doctora Heavy Havik en su libro de Reality Check, ¿no? Igual habla sobre investigación quiropráctica y cómo el cuidado quiropráctico puede cambiar la matriz del cerebro, ¿no? Cómo el cuidado quiropráctico puede beneficiarte en ciertas condiciones que tú puedas tener, los famosos dolores de espalda, dolores de cuello. Y recordemos, ¿no? Ya les había dicho, entonces, si nosotros tenemos algún problema de espalda baja, pues está impactando en el cerebro. O sea, esa
esas conexiones neuronales no se van a estar creando, van a crear una adaptación pues muy mala. Entonces el cerebro pues dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces por ende va a enviar información errónea a nuestro cuerpo y por ende vamos a funcionar de una forma inadecuada. Sí, y por ejemplo lo que mencionabas hace rato acerca de los estudios, pues es importante también tomar en cuenta las áreas que se iluminan dentro del cerebro. Retomando ese punto, dentro de la corteza prefrontal radica lo que es la conciencia del individuo, el cómo tú te percibes en el ambiente del que te rodeas, en el mundo en general, en este plano, como lo quieras contemplar, pero es cómo tú percibes, cómo percibes tu cuerpo, porque justamente también llevan informaciones las neuronas desde el tálamo hasta la corteza prefrontal para poder ahí sentir y manejar un poquito el tema de la propiocepción, ¿no? Ya lo decían, algo del tercer ojo, la glándula pineal, todo eso. Entonces toda esa zona, todo ese conjunto está íntimamente conectado, ¿no? Pero lo que queremos, a lo que yo quería llegar aquí era que justamente cuando se iluminan ciertas áreas del cerebro pueden verse estimuladas ciertos también comportamientos. Es algo difícil de medir y de contemplar por todos los sesgos que puedan existir, pero por ejemplo yo les puedo comentar desde mi perspectiva que todo el tiempo que he estado bajo cuidado quiropráctico, bueno, yo antes era siempre gruñón, ¿no? Y como me estresaba mucho, no podía manejar mucho mis emociones, y ahora me siento más tranquilo, ya no me enojo tanto, manejo mejor el estrés. Entonces es uno de los beneficios que la quiropráctica puede ofrecer a los usuarios, que no necesariamente tienen que ver con quitar el dolor, pero pues bueno, eso hay que explicárselos día con día, y por eso estamos aquí queriendo escuchar un poquito de información, compartiendo con ustedes uno del otro y con ustedes que nos escuchan. Imagínate qué impacto podemos darles a los pacientes que llegan a ajustarse, ¿no? Ya sea tu familiar, ya sea un amigo o incluso una persona que no conozcas. Desde el momento que lo posicionamos en la mesa y a la hora de contactar nuestras manos en su cuerpo, estamos haciendo un estímulo sensitivo. Entonces esos estímulos sensitivos pues generan que haya cambios incluso igual en la parte de la columna vertebral y del cerebro. Ahora imagínate realizar el ajuste vertebral donde se requiere hacer ajustado. Entonces un sinfín de receptores se están activando, ¿no? Entonces pues es muy padre poder estar aquí platicando con ustedes acerca de los beneficios que puede tener la quiropráctica, ¿no? Y disculpen si en ocasiones estamos incluso tartamudeando o deteniendo nuestras palabras, pero pues poco a poco podemos ir mejorando para que ustedes se lleven una información de calidad, o que esa información la puedan compartir con algún familiar o algún amigo que necesite de la quiropráctica, ¿no? Entonces recordemos que la quiropráctica es para todos. Sí, lo escucharon bien. La quiropráctica es para todos. Nos vemos en el otro podcast.